¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, cuando era candidato, dijo esta frase, cito: "La riqueza es de quien la necesita, no de quien la crea". Repito, la riqueza es de quien la necesita, no de quien la crea. Fin de la cita. Está muy complicado lo que puede pasar en Colombia con un presidente que tiene este pensamiento. Señala el presidente Petro que la riqueza debe repartirse a quien la necesita, no importa quién la haya generado, legítimamente, por supuesto. Y entonces aquí viene un tema de fondo, que ya Víctor Raúl Aya de la Torre lo había detectado hace varias décadas atrás, cuando, para explicar este mismo tema, que es un tema muy antiguo de discusión, ¿no? Cómo se genera la riqueza y cómo se debe distribuir, Aya de la Torre dijo brillantemente la siguiente frase: para combatir la pobreza no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino generar nueva riqueza para el que no la tiene. Miren ustedes, para combatir la pobreza no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino, ¿no?, crear nueva riqueza para el que no la tiene. Y esto es ahora un tema de palpitante actualidad, porque no olvidemos que en Perú el presidente Castillo, cuando fue candidato, utilizó también una frase similar: no más pobres en un país rico. Esta idea viene de antiguo. Incluso se le atribuyó a Antonio Raimondi aquella frase que dice: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Frase que nunca pronunció ni escribió Raimondi, dicho por los conocedores, seguidores de Raimondi. Entonces, esta idea de que la riqueza está ahí y hay que agarrarla, no importa que no sea mía, ¿no?, tiene que ver con un tema anterior, ¿no? Primero tiene que ver con un tema de entender qué es la propiedad, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, y se puede encontrar una excelente explicación de este tema en la encíclica Centésimos Annus que escribió Juan Pablo II cuando era Papa, ¿no? Efectivamente dice que los católicos tenemos que reflexionar sobre el hecho que cuando termina nuestro paso por esta vida, nos vamos como vinimos y no nos llevamos ninguna riqueza. Y por lo tanto hay que hacer todo lo posible para compartir esa riqueza, para generar condiciones que permitan a los más pobres salir de esa situación. Pero de ahí a decir que la riqueza legítimamente obtenida por el trabajo, por la inversión, etcétera, tiene que ser repartida a los demás, hay una gran diferencia. Y además, un caballo de Troya, porque en realidad demuestra la simpleza desde el punto de vista intelectual con que se trata de engañar a la gente, diciéndole: la riqueza ya está aquí, hay que distribuirla, lo demás no es importante. Eso no es cierto. La riqueza, desde antiguo hasta ahora, y así será en el futuro, hay que generarla. Y para generarla hay que invertir, hay que trabajar también, pero hay que invertir. Y quien genera esa riqueza y legítimamente tiene un plus producto de ese trabajo, de esa inversión, no puede ser llevado al punto de decir: ahora tu obligación es repartirlo. Eso es absolutamente dictatorial. Eso no funciona. No funcionó en Europa del Este durante varias décadas, con todo el poder que tenía la Unión Soviética, también ganadora de la Segunda Guerra Mundial, y sus aliados políticos que hoy ya no existen. La misma Unión Soviética está desintegrada. La Alemania comunista desaparecida y unificada, felizmente Alemania. Los países anteriormente seguidores de la Unión Soviética en este concepto de la economía centralmente planificada ya no existen. Checoslovaquia está dividida en dos países y no siguen estas políticas. La ex Yugoslavia está dividida en varios países y no siguen esta política. Y así podría seguir yo mencionando muchos casos. Algunos, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, aquí cerca, tercamente insisten en que hay que seguir contra el modelo imperialista y ahuyentando a la inversión solo para generar más empobrecimiento de su gente. Y eso es
yo diría, no solamente inmoral, no solamente inadecuado, sino que es un delito en este tiempo que por pretensiones de grupo o ideologías trasnochadas se someta a una población a la pobreza y a la falta de libertades. Así que esta frase del señor Petro, la riqueza es de quien la necesita, no de quien la crea, no me da buenas ideas de qué puede pasar con Colombia, un lindo país, con gente muy buena, con extraordinarias potencialidades, con grandes capacidades, ¿no? Un país hermoso, como muchos de América Latina, pero Colombia ha tomado una decisión mayoritariamente, hay que respetarla porque la democracia es así, la democracia se expresa en votos. Lo que está sucediendo, estimados amigos, no solo en Colombia, en varios países de nuestra América Latina y el Caribe, es que los enemigos de la democracia, otrora portadores del fusil, de las armas, de la dinamita del terror, matando gente para lograr tomar el poder, se dieron cuenta que eso no funciona y ahora están utilizando a la democracia, a la institucionalidad, primero infiltrándose, creando estas ideas y aprovechando el caldo de cultivo de la pobreza y de la falta de eficiencia, y hay que decirlo autocríticamente, de los partidos políticos que han estado a cargo de las tareas de gobierno, y aprovechando pandemia, más crisis política, más crisis de liderazgo, más temas económicos, más inflación, más guerra entre Rusia y Ucrania, entonces plantean que la solución es ese modelo socialista del siglo XXI, mucho nombre para tan poco contenido, ¿no? Este modelo chavista o castrochavista, ese nombre está más correcto, más correctamente dicho, ¿no? Para tratar de engañar nuevamente a la gente. Y lo único que están haciendo es generando condiciones de inestabilidad y de mayor empobrecimiento. Pero cuidado, los que somos demócratas, los que estamos luchando por la libertad en la democracia y la institucionalidad y un crecimiento económico con estabilidad, no podemos solamente criticar a quienes hoy están aprovechando nuestra falta de acción, nuestra falta de reflejos, nuestra falta de autocrítica. Y hay que decirlo claramente, estos gobiernos que están tomando con semejantes ideas, improvisando, tratando de llevar agua para su molino, que no es otro que tomar el poder y permanecer en él, enriqueciéndose ellos y no la población. Esto, en parte, es culpa nuestra, de quienes no hemos sabido explicarle, sobre todo a la juventud, que cada vez es más importante en la toma de decisiones en las ánforas electorales. No hemos sabido explicarles cómo son las cosas. No hemos sabido transmitir nuestra propia experiencia. Los hechos de corrupción denunciados también han contribuido a este caldo de cultivo. Finalmente, una suerte de inacción política, de debilidad institucional de los partidos políticos, de impedimento que líderes jóvenes o nuevos líderes aparezcan, ¿no? Y de falta de ideas, de falta de renovación de programas, que es lo que los partidos políticos tendrían que hacer y no han hecho. Así es que es cierto, esta es una época muy difícil para América Latina. Quienes están gobernando tienen una ideología. Antes usaban las armas para tomar el poder, ahora usan la democracia como un caballo de Troya, aprovechan de la democracia y logran el mismo objetivo o pretenden lograrlo, pero esta vez aprovechando las circunstancias difíciles que viven nuestros países, en parte producto de nuestros propios errores, en parte producto de una situación internacional que también es difícil. El señor Petro, no sé si habrá trabajado alguna vez en algún proyecto, un emprendimiento propio, aparte de ser guerrillero, pero claramente no sabe lo que genera riqueza. Porque el que sabe con un proyecto pequeñito lo que significa invertir, arriesgar, trabajar, no puede tener esta idea que la riqueza es de quien la necesita, no de quien la crea. No, señor Petro, si no hay creación de nueva riqueza, lo que hay es pobreza. Y a eso usted
si sigue con estas ideas, llevará a Colombia. Y no hay que ser adivino ni gran pensador para darse cuenta de eso. Gracias.